fíjense en lo siguiente, ¿no? El, habíamos dicho, ¿ok? Que estas eran las exportaciones más o menos entre 1930 y 1944. Obviamente, los que llegan hasta el 44, o el caso del petróleo es porque sigue haciéndose esa exportación. Estos reses y oro se detuvieron en el 83, madera y dividida en el 40, balatá en el 35, caucho en el 20, azúcar en el 34, papelón en el 34, carne en el 25. ¿Ok? Ahí es cuando se detienen, ¿no? ¿Por qué se detienen? ¿No? ¿Ok? En realidad, Venezuela exportaba productos de ventaja absoluta, ¿no? ¿Ok? De hecho, miren, por ejemplo, el caso de la sarrapia, que todavía en este momento se está exportando, o sea, para 1944 se estaba exportando, y que se va a seguir exportando todavía por unos años más. ¿Ok? Este, la sarrapia, ¿ok? Era un producto que casi monopólico, ¿no? ¿Ok? Mejor dicho, monopólico. ¿Ok? Pues la sarrapia es una planta que nace en Guayana, ¿ok? Y que se usaba en aquel entonces como estabilizador de los perfumes en la industria del perfume, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ya para los años 50, ¿ok? los, los químicos en Francia habían descubierto cuál era la composición química de la sarrapia, ¿ok? Y nos quitaron el mercado, ¿no? ¿Ok? Entonces se empezó a usar el mismo aceite de la sarrapia con sintético, ¿no? Y algo parecido pasó con la balatá, ¿ok? En el 35 la balatá es un caucho, ¿ok? Y el caucho en el 20, ¿no? Porque ahí fue cuando se dejó de comprar caucho natural y se comenzó a utilizar caucho artificial, ¿no? Caucho sintético, ¿no? ¿Ok? Entonces, algunos de los productos venezolanos desaparecen por esa razón, pues porque consiguen un sustituto a nivel internacional, ¿ok? Y deja de exportarse el producto, ¿ok? O sea, lo cual les dice a ustedes que efectivamente el devaluar la moneda no causa más exportación, ¿okay? Todo lo contrario en Venezuela, ¿okay? Porque los productos fundamentalmente son productos ¿cómo se llama? Productos de ventaja absoluta, ¿no? Y bueno, y hoy se cuenta, se dice en las clases de teoría económica que la política cambiaria es la única que afecta al balance de pagos y de hecho cuando uno trata de afectar el sector externo, uno trata de afectar es la balanza de pagos porque al final eso redunda en las reservas internacionales, ¿no? Por lo cual ya nos estamos dando cuenta que el resultado de la política fiscal es el resultado fiscal, déficit, superávit o equilibrio. En el caso de la política cambiaria, el resultado del sector externo termina, ¿okay? Impactando las reservas internacionales, ¿okay? Por lo cual, ¿cómo se llama? Si un país tiene superávit de balanza de pagos, debería ser la evidencia de eso que están subiendo sus reservas internacionales, ¿no? Y por el contrario, si las reservas internacionales se están cayendo es porque el resultado del el resultado de la balanza de pago es negativo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y de hecho, se cree que cuando el gobierno devalúa la moneda, ¿ok? Entonces el efecto es que aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones y disminuye la salida de capital, por lo cual, si nosotros lo vemos en esta ecuación, el resultado es que crecen las reservas internacionales, ¿no? Por el contrario, cuando el gobierno revalúa la moneda, ¿okay? Entonces eso debería provocar caídas en la exportación, ¿okay? Aumentos en la importación y aumentos en las salidas de capital, ¿okay? Por lo cual eso redundaría en una disminución de las reservas internacionales, ¿no? Y de hecho ocurrió una cosa bien curiosa, ¿no? En el año 85, ¿okay? Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que como en Venezuela eso no afecta a las exportaciones, entonces las exportaciones se mantienen constantes, ¿no? Entonces el efecto de esto, ¿ok? Es todavía peor, ¿no? ¿Ok? Porque se magnifica la disminución o el aumento de las salidas de capital y
y de las importaciones, ¿okay? Que tienen tienen el efecto contrario al que se busca, ¿no? ¿Okay? Y bueno, de hecho, cuando Chávez en el año 2007 dice que no está devaluando, ¿okay? Pero está pasando el tipo de cambio de 2.15 a 4.30, ¿okay? Entonces él anticipa, ¿okay? Que eso no es una devaluación, que eso es un ajuste del tipo de cambio, ¿okay? Y que ahí lo que va a ocurrir es que van a subir las exportaciones, van a caer las importaciones y van a caer las salidas de capital, por lo cual las reservas internacionales van a volver a subir, ¿ok? Y resulta que lo que pasó en ese año, en el año 2010, que fue el año de la devaluación esta, ¿ok? Fue que el gobierno terminó ocasionando, ¿ok? Lo contrario de lo que estaba buscando, ¿no? O sea, se cayeron las reservas internacionales. ¿Por qué razón, no? Bueno, en primer lugar, porque ya se habían ejecutado todas las expropiaciones entre 2005 y 2010, ¿ok? Y las expropiaciones involucraban aquellos productos que normalmente Venezuela exportaba, ¿no? O sea, se expropió el cemento y Venezuela exportaba clinker, se expropió el, el, ¿cómo se llama? El hierro y Venezuela exportaba hierro y acero, ¿ok? Y bueno, y al final, todas esas cosas que nosotros producíamos en Venezuela y que las comprábamos directamente de estas empresas, ¿ok? Terminamos importándolas, ¿no? ¿Ok? Entonces eso incrementó todavía más la importación, ¿ok? Por lo cual la devaluación, en lugar de provocar un aumento en las reservas, provocó una disminución en las reservas, ¿no? O sea que todo depende del entorno en el cual uno viva. Los resultados probablemente no son los que uno espera en la teoría económica, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que les quiero decir, ¿no? Y una de las cosas que tiene que anticipar un buen analista eh, de mercado es cuál es el efecto de cada política, ¿no? ¿Ok? No porque él le interese actuar en la política, sino porque él le interesa encontrar oportunidades de negocio. ¿Ok? Ok, y fíjense un poco también para ver esto, ¿no? O sea, fíjense que este gráfico también es un gráfico curioso, ¿ok? Y yo lo muestro para que los alumnos entiendan que probablemente las políticas tienden a ser más perjudiciales que benéficas. Y fíjense en lo siguiente, ¿no? Esto está en color azul, ¿ok? Hay una línea que me mide a mí el tipo de cambio promedio, ¿no? O sea, tomo el tipo de cambio que el Banco Central utilizó para hacer sus operaciones de cambio, ¿ok? Entre enero y diciembre y saco un promedio simple, ¿no? ¿Ok? Y en el color verde está el tipo de cambio presupuestal, ¿no? Que es el tipo de cambio que se anticipa, ¿no? O sea, en el año 91, el gobierno dijo que el tipo de cambio del presupuesto iba a ser este que está aquí pintado, ¿no? ¿Ok? En el año 92 dijo que en el año 93 iba a ser este que está aquí pintado. En el año 93 dijo que el del 94 iba a ser este. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, siempre el año anterior me dicen cuál es el tipo de cambio del año que sigue, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que técnicamente el Banco Central se preocupó por hacer que el tipo de cambio nominal estuviese dentro del marco del presupuesto. ¿Okay? Obviamente del 2003 para acá hay control de cambio, no debería haber diferencia, pero fíjense que constantemente el tipo de cambio nominal es muy parecido al tipo de cambio que se presupuesta en el presupuesto público, por lo cual la política cambiaria no está supeditada a dar un resultado de la balanza de pagos ni un resultado de las reservas internacionales, sino sencillamente está supeditada a que el gobierno cumpla con su presupuesto público, ¿no? Lo cual es un absurdo de marca mayor, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí hay una sola diferencia, ¿no? Que es el año 2002, ¿no? Y en el año 2002, ¿ok? En enero, ellos descubrieron que ese tipo de cambio que ellos habían estimado para el presupuesto del 2002 no les iba a alcanzar. ¿Ok? Entonces ellos mismos devaluaron la moneda en febrero del año 2002, ¿ok? Y por esa razón es por la que el tipo de cambio nominal está muy por encima del tipo de cambio presupuestal, ¿no? ¿Ok? Porque lo que ellos necesitaban era este valor y no este valor que está aquí. ¿Ok? O sea que siempre la política cambiaria está supeditada a lo que quiera el gobierno nacional, ¿no? Por lo cual, la devaluación esa que ocurrió hace poco de 5 a 8, ¿ok? Es una devaluación que necesitaba el gobierno, ¿ok? No es que el gobierno se sorprendió
observando eso, sino que el gobierno actuó para que eso ocurriera. ¿Ok? Entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Ok, el otro elemento, el tercer elemento es la política monetaria, ¿no? Y ahí nos vamos a detener bastante, ¿no? Además de que es mi debilidad, ¿ok? Es profundamente necesaria porque el combustible de los mercados es el dinero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a detenernos bastante aquí, ¿no? La gran pregunta, la pregunta que yo les podría hacer y nos podríamos quedar aquí hasta el año que viene, ¿ok? Es qué es lo que da ahorro menos inversión, ¿no? ¿Ok? Si yo busco en los libros de macro, me dicen que el ahorro menos la inversión es igual al resultado de la balanza de pagos, ¿no? Pero el resultado de la balanza de pagos en realidad es el resultado de la Reserva Internacional, ¿no? Entonces no me jueguen sucio ahí, ¿ok? O sea, debe dar alguna cosa el equilibrio del ahorro y la inversión, ¿ok? Y yo les comento algo, ¿no? Yo me gradué en el año 88, ¿ok? Perdón, 86, ¿ok? Y hasta hoy, ¿ok? Yo no sé, ¿ok? ¿Qué da ahorro menos inversión? ¿Ok? Es más, lo pregunto todos los años, ¿no? Por eso que le digo, no podemos quedar aquí hasta el año que viene hablando de qué es lo que da eso, ¿ok? Y no lo vamos a descubrir, ¿no? Y yo les voy a anticipar que la política monetaria es nefasta, ¿ok? Y la política monetaria parte de la ecuación de cambio, ¿no? Que es una propuesta de Marshall y de Fisher, ¿ok? Mucho antes que ellos, Hume también dijo algo muy parecido, lo que pasa es que él no usó esta ecuación. Esta ecuación se parece mucho a la que usa Fisher. ¿Okay? Fisher dice M1 por B1 más M2 por B2 es igual a P por Q. ¿Okay? M1 de Fisher no es el M1 nuestro, ¿okay? Que también lo vamos a ver hoy. ¿Okay? El M1 de Fisher es el dinero en efectivo. ¿Okay? Y el M2 de Fisher es el dinero crédito. ¿Okay? Porque Fisher no conoce todavía los agregados que nosotros usamos, ¿no? ¿Okay? Es la ecuación de la velocidad de circulación del dinero que está, no, de esta ecuación de cambio que está aquí. La velocidad forma parte de la ecuación, ¿ok? Fíjate, el dinero por la velocidad es igual a los precios por las cantidades, ¿no? Ok, ¿qué es eso, no? Bueno, M es la cantidad de dinero, por lo cual M es la oferta de dinero. V es la velocidad de circulación del dinero, por lo cual es el inverso de la demanda de dinero, ¿ok? Por lo cual en un país con muy poca demanda de dinero, ¿ok? Como Venezuela, la velocidad de circulación debe ser altísima, ¿ok? Y en un país en el cual hay mucha demanda de dinero, como lo fue Estados Unidos hasta el 2021, debe haber una baja velocidad de circulación del dinero, ¿ok? Y bueno, P es el nivel general de precios, ¿ok? Y Q es la cantidad de bienes y servicios que se transan en el mercado. Cuando les dan macro, ¿okay? Les dicen que Q es el PIB real, ¿okay? Pero eso no es cierto, ¿okay? Cuando Fisher plantea esto, Fisher no conoce el PIB, ¿okay? Es más, Fisher va a morir el año en el cual los economistas por fin sistematizan la contabilidad social y aparece el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Y Marshall menos, ¿no? Marshall muere en 1922, si mal no recuerdo. ¿Okay? Y en ese momento no existe PIB. ¿Okay? PIB es un invento del año 1947, ¿no? Que es el año en el cual muere Fisher. ¿Okay? Y bueno, sin embargo, vamos a ahondar un poquito más en eso, ¿no? Si es cierto que M por B es igual a P por Q, y la velocidad es por definición el inverso de la demanda, ¿okay? Entonces nosotros podríamos reescribir esto así, ¿okay? Podemos decir que la oferta monetaria por el inverso de la demanda monetaria es igual a precios por cantidades, ¿no? Y en una situación de equilibrio, oferta monetaria y demanda monetaria son iguales, ¿verdad? Y si ustedes multiplican una cosa por su inverso, eso da uno, ¿verdad? Entonces, explíquenme qué significa eso de que uno es igual a P por Q, ¿ok? O sea, eso lo que me dice a mí es que esta ecuación está mal planteada, ¿no? ¿Ok? Y es más, no es la única ecuación en matemáticas económicas que está mal planteada, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, si yo estudiase física y no matemática, no economía, ¿ok? Quizá lo primero que yo estudiaría sería las leyes de Newton
Y de las leyes de Newton se deriva la ecuación de la fuerza, ¿no? Y la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Y, y fíjense que la fuerza se mide en newtons, ¿ok? O energios, ¿ok? Y cuando yo la mido en newtons, ¿ok? La masa la mido en kilogramos, ¿ok? El desplazamiento lo mido en metros, ¿ok? Y el tiempo lo mido en segundos, ¿ok? Por lo cual un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Y un ergio, ¿ok? Se mide en el sistema CGS, ¿no? Y un ergio es gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y por convención, el CGS lo que significa es que yo uso gramo, centímetro y segundo, ¿ok? O sea que son congruentes, ¿no? Lo que está en este lado de la ecuación da exactamente igual que lo que está en este lado de la ecuación. Si yo multiplico dinero por el inverso del dinero, eso da ningún valor, ¿ok? O sea, estoy eliminando bolívares con bolívares o dólares con dólares, ¿no? Y esto me da un número cardinal cualquiera, ¿no? ¿Ok? Y si yo multiplico precio por cantidades, ¿ok? Eso no es congruente con lo que está de este lado, ¿no? Entonces, casi todas las ecuaciones matemáticas, todas las ecuaciones matemáticas en economía están mal planteadas desde el punto de vista de la física, ¿ok? Y además conducen a absurdos como este, ¿no? ¿Ok? Se los comento por si acaso, ¿no? ¿Ok? Ok, y la pregunta que se tiene que hacer uno aquí es ¿cuándo nacen los bancos centrales y para qué? ¿Ok? Y el primer banco central quizá es el Riksbank, ¿ok? Que es el Banco de Suecia, que nace en 1668, ¿ok? Aquí no está completo esto, ¿ok? El segundo es el Banco de Ámsterdam, si mal no recuerdo, el Banco de Ámsterdam es en 1680, ¿ok? El tercero es el Banco de Inglaterra, 1694, ¿ok? El cuarto es el Banco de Escocia, que no es exactamente un banco central, que nace en 1695. Escocia tiene un sistema muy extraño, ¿no? Y va a ser muy extraño toda la vida, ¿no? El quinto banco central es el Banco General, que es el banco francés de 1715, que quiebra inmediatamente, quiebra en 1720, ¿ok? Todas esas instituciones son instituciones del mercantilismo tardío, ¿ok? Y obviamente del mercantilismo de compañías, ¿no? ¿Okay? O sea, el Riksbank nace en la época mercantilista, el Banco de Ámsterdam también, el Banco de Inglaterra también, el Banco de Escocia también, el Banco General también. ¿Okay? O sea que el concepto del Banco Central como institución es un concepto mercantilista, ¿no? ¿Okay? No es un concepto del liberalismo económico ni de la economía clásica, ¿ok? Antes de los bancos centrales, los bancos funcionaban sin regulación, ¿ok? Y poco a poco, ¿ok? El sistema evolucionó hacia lo que se llama un sistema de banca libre, ¿ok? ¿Qué es un sistema de banca libre? Un sistema de banca libre es un sistema sin regulación oficial, sin banco central, ¿ok? Donde los bancos tienen la potestad de poner a circular billetes, ¿ok? Y esos billetes son un sustituto monetario, ¿ok? Que no tiene curso forzoso, ¿ok? Y que al mismo tiempo es una obligación a la vista de los banqueros, ¿ok? El banquero está obligado a canjear ese billete cuando se aparece en taquilla, ¿ok? Y de hecho lo hacían, ¿no? Y lo canjeaban por moneda de curso legal, ¿no? ¿Ok? Que sí tenía curso forzoso, la moneda sí tenía curso forzoso, la moneda de metal. Y esos bancos funcionaban en su mayoría con encaje, ¿ok? Fraccional, ¿ok? No, el sistema de Panamá no es este sistema, ¿ok? Es más, ahora les voy a comentar unas cosas con respecto a este sistema, ¿no? De hecho, ¿cómo funciona, no? O sea, por ejemplo, supongamos que un banco se constituye, ¿ok? Y entonces el banco compraba con su patrimonio, ¿ok? Caja, ¿ok? Que eran monedas de metal, ¿ok? Y oro, que era el respaldo con el cual emitía los billetes, ¿no? Entonces vamos a suponer que el banco A tomó los 6.000 unidades monetarias que sus accionistas pusieron como patrimonio y compró con ellos 4.000 en moneda y 2.000 en oro. ¿Okay? El banco B, por su parte, compró 8.000
o sea, con los 8.000 de sus accionistas, compró 5.000 en moneda, ¿okay? O mantuvo 5.000 en moneda y siempre lo mantiene en forma líquida, y otros 3.000 los mantiene también en forma líquida, pero en oro, ¿no? En monedas de oro. ¿Okay? Ese oro es el encaje. ¿Okay? De hecho, cuando el banco emite billetes, ¿okay? Y normalmente usaba encaje fraccional, se emitía hasta 3 veces el monto del oro, ¿no? Entonces, en este caso, el primer banco podía emitir hasta 6.000 unidades monetarias. Este banco podría emitir hasta 9, ¿no? Pero decidió emitir 8. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decidió emitir 8? Bueno, porque esos billetes se entregaban a quien solicitaba el crédito. ¿Ok? Que normalmente era un comerciante, ¿no? Entonces, los billetes eran la contrapartida de ese crédito. ¿Ok? Y obviamente estaban encajados en oro, ¿no? ¿Ok? Así era como se veía el balance después de que emitía, ¿no? Vamos a suponer que alguien decide liquidar billetes, ¿no? Que vienen a los bancos y en este caso, este banco, le vinieron personas que tenían 2.000 unidades monetarias en billetes, pidieron su dinero, ¿ok? Y el banco entregó caja, ¿ok? Contra ese dinero, ¿ok? Y por supuesto, redujo el pasivo también, porque de la circulación salieron esos 2.000 unidades monetarias de billetes. ¿Okay? En este banco vamos a suponer que mil unidades monetarias se canjearon por efectivo, entonces la caja se disminuye en 1.000, ¿okay? Y los billetes también se disminuyen en 1.000, ¿no? ¿Okay? Por lo cual el resultado es este, ¿no? O sea, el banco queda con 2.000 en caja. No, perdón. Si alguien deposita dinero, ¿okay? El banco se quedó con 2.000 en caja y ese depósito de moneda, ¿okay? Entra por caja, se mantiene en 5.000, ¿okay? Y la contrapartida es un depósito de 3.000, ¿no? Fíjense que el balance sigue, ahorita está cuadrado, ¿okay? Con la entrada de esos 3.000 adicionales, ¿no? ¿Okay? En este caso, a este banco no le pasó nada, el banco se quedó con su caja disminuida, ¿okay? Con sus billetes también disminuidos, y fíjense que todo cuadra, ¿no? O sea, en caja y oro hay la misma cantidad de billetes, ¿okay? Por lo cual, si vinieran a cobrar todos los billetes, habría plata con que pagarle, ¿no? ¿Okay? Porque hay caja y está el encaje, ¿okay? Lo que pasa es que el banquero va a tratar de no entregar el oro, ¿no? ¿Okay? De hecho, fíjense, si alguien deposita billetes del banco B en el banco A, ¿okay? Vamos a suponer que alguien deposita 1.000 unidades monetarias, ¿okay? De billetes del banco B en el banco A. Entonces, inmediatamente el banco B tiene en su activo billetes del banco B, ¿okay? Eso engrosa los depósitos, ¿okay? Y en la primera, lo primero que ocurre es esto, ¿no? Lo siguiente que ocurre es que este banco va a solicitarle a este banco que le pague los billetes, ¿ok? Y como ya es una operación entre bancos, el banco está obligado a entregar encaje, ¿no? Entonces el banco entrega el encaje que toca, que son 333 unidades monetarias, y entrega las monedas que toca, que son 667, y reduce su monto de billetes en 1.000, ¿no? Y este señor, este banco obtiene los 667 en efectivo y los 333 en oro, ¿ok? Por lo cual ahora tiene 2.333, por lo cual pudiera emitir el triple de eso, ¿no? Se pudiera llegar a emitir 6.999, casi 7.000 unidades monetarias en billetes. Sin embargo, sigue manteniendo los 4, ¿ok? Y esos 4, por supuesto, tienen contrapartida en caja, ¿ok? Y bueno, y si es necesario, en oro, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Pero fíjense que la situación de solvencia del banco A está mucho mejor que la situación de solvencia del banco B, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Por lo cual el banco siempre va a tratar de evitar que perder el oro, ¿ok? Porque perder el oro significa perder solvencia, ¿no? Y perder capacidad de emisión, ¿ok? Y así era como funcionaba, ¿no? Vamos a suponer en este caso que el banco A presta parte de esos depósitos que le hicieron, ¿ok? Vamos a suponer que él presta, ¿ok? 2.000 unidades monetarias, ¿ok? Entonces, en ese caso, el crédito crece hasta 8.000, ¿ok?
Y bueno, y no hay emisión de billetes, ¿no? Porque está prestando dinero en efectivo, ¿no? Por lo cual se disminuye caja en los 2000 del crédito, ¿no? ¿Ok? Así es como ocurrió un crédito que no suponía la entrega de billetes, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿por qué no se siguió con este sistema a pesar de que este sistema es muy superior al sistema con Banco Central? ¿Ok? Porque de hecho, cuando nosotros tuvimos bancos así, que es el periodo que corre entre 1883 y 1940, ¿ok? Nuestra banca funcionó sin ninguna crisis, ¿ok? Y funcionaba muy eficientemente. Es más, de hecho, el hecho de que el gobierno del general Juan Vicente Gómez había cancelado la deuda externa, ¿ok? Ocasionaba que no fuese necesario, ¿ok? Tener un banco central, ¿no? Sin embargo, cuando llega López Contreras se empeña mucho en montar un banco central, ¿ok? Y el Banco Central en realidad nace, y ese es el caso de los 5 bancos que vimos en una de las láminas anteriores, que son el Banco de Suecia, el banco de Ámsterdam, el Banco de Inglaterra, el Banco de Escocia, ¿ok? Siempre se crearon para financiar fiscos extenuados, ¿ok? Con, con esto está malo aquí, ¿no? Con mucha presión tributaria, ¿ok? O sea que no tenían más posibilidades de esquilmar a la gente con impuestos, por lo cual el banco se crea para hacer emisión fiduciaria y prestársela al gobierno. Y los gobiernos, además de eso, prefirieron tener el control de la oferta monetaria ellos y no el tener el control de la oferta monetaria en manos de los bancos. ¿Okay? Y en algunos países, y ese es el caso de Venezuela, ¿okay? Se creía que la fortaleza de la banca radicaba en su poder de emisión, ¿no? De hecho, cuando se crea el Banco Central en Venezuela, se crea, entre otras, para apropiarse de las reservas de oro que estaban en manos de la banca, ¿okay? Y además de eso, para quitarle a la banca el poder de emisión, porque era Vox Populi, ¿okay? Era la creencia generalizada que los bancos eran ricos porque emitían bolívares, ¿no? O sea, porque emitían billetes. Que el hecho de emitir billetes era lo que los hacía ricos, ¿no? ¿Okay? De hecho, eso también ocasionó que en los años 40, cuando se propugna la idea del Banco Central, todo el mundo se anota para ser accionista del Banco Central porque la creencia de que eso producía la riqueza, ¿okay? Inundó a Venezuela y todo el mundo en Venezuela quiso ser socio del Banco Central porque decían, ese es el único banco que va a emitir billetes, por lo cual sus dueños van a ser todos ricos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y la gente compró masivamente las acciones del Banco Central de Venezuela. El Banco Central en ese momento fue una empresa mixta, ¿ok? Porque era una parte capital del gobierno, otra parte capital de los bancos y otra parte capital del público, ¿no? 40% era del público, ¿no? ¿Ok? Y en los años 70, cuando Carlos Andrés Pérez lo estatiza, ¿ok? Él decide estatizarlo sin pagarle un centavo a los accionistas, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice a ustedes cuál es el riesgo de tener como socio el gobierno, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo dije que Escocia era un caso raro, ¿no? Escocia tuvo banca libre a pesar de que tiene banco central, ¿no? ¿Ok? Y su banco central no nació para prestarle dinero al gobierno, ¿ok? Por eso que el caso de Escocia es un caso muy extraño, ¿no? ¿Ok? Y otro caso muy extraño es el caso australiano, ¿no? Australia tuvo con banca libre y no tuvo banco central hasta 1960, ¿no? ¿Ok? Y no tuvo sino un solo evento de crisis en el año 1886, ¿ok? Esa crisis se solucionó, ¿ok? Casi sin ningún problema, ¿ok? Y ellos siguieron con el sistema de banca libre hasta el año de 1960, cuando ellos establecen su banco central, ¿no? Entonces, el último país que montó banco central fue Australia, ¿ok? Y hasta ese momento, hasta 1960, funcionó en un esquema de banca libre, ¿no? Panamá no tiene banca libre, Panamá tiene un sistema de banca medianamente tradicional, ¿ok? En la cual los bancos están obligados a mantener un encaje
dentro de una cámara de compensación. ¿Ok? Parecido a como ocurre en Ecuador también, ¿no? Que Ecuador está dolarizada, ¿no? ¿Ok? Ok, miren, yo voy a hacer una cosa, yo voy a parar la clase aquí, ¿ok? Si ustedes tienen alguna duda, con gusto les respondo, ¿ok? Y yo sigo esto el día, ju- el día miércoles que viene, ¿no? ¿Ok? 13. Ajá, señorita América, pregunte. Ajá, profe. Yo le tenía una pregunta y es porque usted cree que es tan común. O sea, a mí me llamó algo mucho la atención al principio de la clase y fue lo de, usted dijo lo de no confundir precio, costo y valor nunca. Y me remonté un poco al hecho de que ya yo por lo menos ya voy por el octavo semestre y desde que empecé la carrera incluso mismos profesores han confundido, me han hecho confundir o ellos mismos han confundido esos tres conceptos, pues. Eh, entonces le quería preguntar, porque usted cree que eso es tan común, esa confusión es tan común, y cuál es la importancia de tener la separación de ellos dentro de la carrera y dentro de la vida misma. Quería ver si Bueno, podía repetir esa parte. bueno, porque es que, porque es que los tres elementos son distintos. Pues el costo, como yo dije antes, siempre es subjetivo, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a creer que los costos son los costos contables, ¿no? ¿Ok? Y que son objetivos. Los costos no son objetivos, porque lo que tú pagas para que te hagan algo, ¿ok? Es costo, pero también lo que tú dejas de hacer, porque tú estás pagando para que te hagan algo, es parte del costo. Lo que pasa es que eso no se contabiliza, ¿no? Entonces los costos tienen un componente profundamente subjetivo, ¿ok? Y por esa razón, no puede haber, ¿cómo se llama? No es nunca objetivo, pues, ¿ok? Y es subjetivo y es diferente para cada persona, ¿no? ¿Ok? El costo, ¿no? El valor también, ¿no? Para mí una cosa puede valer mucho, ¿no? Y para ustedes puede valer nada, pues. Y ustedes me dirían, oye, profesor, si es gafo, ¿cómo va a creer que esa cosa vale? ¿Ok? Porque ahí hay un elemento profundamente subjetivo, ¿no? El precio es demasiado objetivo, pues. O sea, si yo les digo a ustedes, esto tuvo un precio de 100 bolívares, ¿ok? Entonces ustedes inmediatamente tienen la imagen de los 100 bolívares, ¿ok? Y esa imagen es objetiva, pues, ¿ok? Pero eso no significa costo, pues, ¿ok? O sea, significa solamente precio, pues, ¿ok? Entonces no hay que confundir los tres conceptos, ¿no? Y sobre todo porque nosotros vamos a tratar de conseguir un valor que es el valor financiero, ¿ok? Que tampoco es el valor subjetivo, ¿no? Valor financiero es lo que yo creo que eso vale, ¿ok? Pero eso no necesariamente es verdad, ¿ok? Y no necesariamente es extrapolable para todo el mundo, ¿no? ¿Ok? Pero hay que tener bien clara esa diferencia. O sea, un buen economista tiene que saber diferenciar costo, precio y valor, ¿ok? O sea, son tres cosas que hay que saberlas diferenciar. Igual que un buen economista tiene que saber mucha monetaria, ¿ok? Porque la parte fiscal la puede hacer facilito un contador, ¿no? Porque eso es sencillamente un presupuesto, ¿no? ¿Ok? La parte monetaria es profundamente delicada, ¿okay? Y un verdadero economista tiene que dominar muy bien la teoría monetaria, ¿okay? Y bueno, yo siento que eso es un grave problema que tenemos los venezolanos, porque nosotros no sabemos nada de monetaria, ¿okay? Y cada vez en las universidades se da menos esa materia, ¿okay? Y se preocupan menos por el dinero, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, estamos apenas empezando, ¿no? Y fíjense, les acabo de mostrar cómo es el sistema con patrón oro, ¿no? Vamos a ver cómo es el sistema sin patrón oro, que es cuando empiezan a entrar los bancos centrales, ¿ok? A ver cómo funcionan, ¿no? Primero vamos a ver el Banco Central en medio de un ambiente de patrón oro, que es casi una caja de conversión, ¿no? ¿Ok? Y después vamos a entrar en el Banco Central fiduciario, que es el Banco Central que hoy en día existe casi en todos los países, ¿no? En eso nos vamos a meter la semana que viene, ¿no? Miren, yo no estoy muy seguro, ¿no? Pero yo creo que el miércoles que viene yo voy a tener una complicación, ¿ok?
Yo de todas formas se los voy a avisar por la página, ¿no? Y para responder también la pregunta de Luis que está diciendo por ahí que dónde veremos las clases grabadas, yo tengo un canal de YouTube que se llama Daniel Lahut, ¿ok? Y igualito yo les voy a mandar por la página no, por el, 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 el- el chat de WhatsApp, de donde les mandé la invitación, ¿ok? Les voy a mandar los dos links donde van a estar los dos videos estos, ¿ok? Estamos. Y así lo vamos a hacer siempre, ¿no? Yo les voy a decir dónde está colgado el video y ustedes lo pueden ver ahí en YouTube, ¿no? ¿Ok? Que creo que se puede incluso hasta oír mejor que aquí porque, este, ok, Jesús, vamos a tratar de hacerlo, pues, ok, vale, ok, bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene, si es que, si no va a haber clase, yo les aviso, ok, no duden que se los voy a avisar, ok, y si no, igualito nos vamos a ver el miércoles y el jueves, ¿no? Si tengo ese compromiso que creo que tengo el jueves, pues tengo la impresión de que es el miércoles que viene, pero no estoy muy seguro, tendría que revisar la agenda, ¿no? Entonces, si es así, yo les aviso con tiempo para que no estén esperando ahí sin necesidad. ¿Ok? Yo también espero que les haya gustado la clase, ¿ok? Y bueno, y trataremos de hacer lo mejor para que cada clase sea mejor que la otra, ¿no? ¿Ok? Bueno, nos vemos, que les vaya bonito, ¿ok? Y que sea un buen fin de semana, ¿no? Porque mañana casi comienza el fin de semana. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Chao, gracias, profe.